Tlactihuanitzitzin, Ashan Cualde, Ximocatitican Tomasehuatlatulce. Personalidades. Ahora bien, escucha nuestra palabra del Macehual. Canican, Canepa. Por aquí, por allá, 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 por allá, por allá. Aprendiendo Macehualcopa, la variante náhuatl de Santa Ana Tlacotenco, nuestro náhuatl de la Ciudad de México. Hoy Octle, nuestro protagonista, quiere aprender a raspar el maguey. Meichiquilistle, la raspa del maguey. Diálogo. Ichpocatun, chiquita, inimetl, yecualetipichiques. Quema, tigmate kenen mochique, Quema, ni mexchique, kenma tinixchihtitis. cuactiquimpias y momehuan. Oco cuehuepactoque. Tus ni mitzintlacuilis, sente. Tlazocamate. Chowe. Hoy, la amiga de Octle quiere aprender a raspar un maguey. Octle le dice que él le enseñará cuando tenga sus propios magueyes. Ella le dice que sus magueyes apenas están creciendo. Entonces Octle le dice que él le prestará uno. Ininmetl. Este maguey. Escucha de nuevo con atención el diálogo e identifica el determinante inin. Ininmetl. Este maguey. Repetición. Ichpocatun, chiquita, inimetl, yecualetipichiques. Quema, tigmate kenen mochique, Quema, ni mexchique, kenma tinixchihtitis. cuactiquimpias y momehuan. Oco cuehuepactoque. Tus ni mitzintlacuilis, sente. Tlazocamate. Chowe. Refuerzo. Entonces, ¿cuál es el determinante inin? Ininmetl. Este maguey. Gramática. En el náhuatl existen determinantes que indican o precisan la referencia a un sustantivo. Hoy veremos el determinante inin. Este determinante indica que el objeto está señalado, diferenciado, y que además es visible a una distancia inmediata en el espacio o tiempo. Inin cuautin, estos árboles. Siempre que escuches el determinante inin, seguro se está señalando a un objeto inmediato. Nota curiosa. No se sabe con exactitud cuándo y cómo fue descubierta la manera de extraer el pulque, aunque se tienen pruebas de que estuvo presente en las culturas prehispánicas desde el año 200. Una de las leyendas en torno a esta bebida dice que fue el tlacuache quien descubrió el pulque y sus efectos, y enseñó al hombre la manera de extraerlo. ¿Y tú, conoces algún tlachiquero? Repaso. Repasemos una vez más el determinante inin. Ininmetl. ¿Escuchaste con atención? Ininmetl. Recuerda que en el náhuatl las palabras se acentúan en la penúltima sílaba. Ininmetl. Muy bien. Ahora ya sabes cómo decir este maguey en Macehualcopa. Esta fue una producción de Hábitat Desarrollo Humano y el Instituto Mexicano de la Radio.